Buenas, en el siguiente video les voy a mostrar de qué manera vamos a trabajar con sitios web creados a partir de lenguaje de HTML y cómo se va a integrar con el lenguaje de programación de PHP. Para esto obviamente necesitamos iniciar nuestro SAM, dirigirnos directamente al panel de control, el pequeño recuadrito de SAM como ya como lo hemos visto, y lo que vamos a inicializar es el servidor de Apache. El servidor de Apache, para que recuerden, se trata de permite montar un servidor local en nuestras computadoras, en nuestros equipos, ejecutándose en un puerto. El puerto por defecto que utiliza Apache es el puerto 40, 43 y 80. Eh, bien, una vez que inicializamos el primer recurso, que es el de Apache, que tenemos que tenerlo habilitado en nuestro panel de control de SAM, ahí ya tenemos suficiente para trabajar con el siguiente ejercicio, que vamos a mostrar cómo es el tema de crear una página web. No es necesario que tengamos que tener inicializado el servidor de MySQL, porque de momento no vamos a trabajar con lo que refiere a sistema gestor de base de datos, porque para este ejercicio vamos a crear una página estática, mostrar cómo crear un formulario donde vamos a ingresar unos datos y realizar una determinada acción, ya sea, por ejemplo, calcular la suma, resta o cualquier otra operación aritmética a partir de dos valores sobre dos números que nosotros ingresemos. Pero primero principal tenemos que habilitar el servidor Apache en nuestro panel de control. Luego nos dirigimos a nuestro editor de código de Visual Studio. En nuestra pantalla principal vamos a ir a la opción que dice Open Folder o Abrir carpeta. Vamos a dirigirnos a donde tenemos instalado nuestro SAMP, que por defecto siempre se instala en nuestro disco local C. Vamos hacia el fondo de todas las carpetas que tenemos instalado en nuestro disco y buscamos la carpeta que dice SAMP, que a mí me aparece en la última posición, la última carpeta que tengo en el disco local C. Ya dentro de la carpeta SAM buscamos la carpeta que dice htdocs. En htdocs, como dijimos en clase, es la carpeta donde se va a resguardar todos los proyectos de sistemas web que nosotros gestionamos utilizando el paquete de recursos de servicio que proporciona SAMP. Yo ingreso acá y bueno, como podrán ver, tengo algunas carpetas de algunos proyectos en que estoy trabajando, eh, básicamente con Laravel, pero acá dentro de esta carpeta de htdocs voy a dirigirme a esta carpeta que creamos en clases, como vieron que creé en clase, ejercicios-php. Si ustedes no tienen agregada esa carpeta, dentro de htdocs pueden ir a esta parte, dentro del recuadro de Open Folder, crear una nueva carpeta y le ponen el nombre de ejercicios-php. Lo que tengo que hacer es seleccionar esa carpeta o select folder y ya automáticamente me muestra en la parte lateral izquierda de nuestro editor de código Visual Studio la carpeta ejercicios-php en la cual estamos posicionados. Acá están los ejercicios que vimos en clases. Vamos a crear un archivo PHP nuevo. Vamos a la parte aquí donde dice New File o Nuevo Archivo. Y vamos a ponerle como título a este archivo página web.php.
Bien, lo que vamos a hacer a continuación es crear una página web estática donde vamos a ir practicando lo que es HTML junto con PHP. ¿Podríamos haber creado un archivo página web.html? Sí, podríamos haberlo hecho. Pero la idea es que de este video es ver la integración que tiene HTML con nuestro lenguaje de programación de PHP. Ahora bien, dentro de todo código PHP podemos crear un archivo HTML. Yo, si escribo HTML en mi editor de código, podemos visualizar que nos figura en un listado distintas opciones de HTML, como funciones y bueno, entidades. Y en este caso lo que me interesa particularmente es la opción que dice HTML 2.5. HTML5 es la versión más reciente de el lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Qué es lo que significa HTML? Son las siglas de las palabras Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de eh, hipertexto. Selecciono HTML5 o presiono Tab y automáticamente me autogenera el código, la estructura básica elemental de todo archivo HTML. Este lenguaje no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de tipeado de etiquetas para estructurar y conformar lo que sería el esqueleto, la estructura básica de toda página web. Por eso cuando nosotros seleccionamos HTML5, la más reciente de las versiones, y autocompletamos el código, ya directamente nos muestra la estructura básica de todo archivo HTML. Comienza con la especificación del tipo de documento, que es HTML, el lenguaje por defecto, que siempre viene con la configuración de HTML cuando creo un archivo nuevo para la página web. Primero me pone en lenguaje inglés o EM. Lo puedo cambiar a esto a ES de español. El header, a esto me refiero con el tema de las etiquetas. Si se podrán dar cuenta, hay muchos componentes o elementos que están encerrados entre los signos menor y mayor. Esas son las etiquetas que contienen o hace referencia a cada uno de los elementos o componentes que va a tener todo, toda página web, toda estructura de página web basada en el lenguaje de HTML para conformar o constituir lo que va a ser un sitio web. Está encerrado entre esos dos símbolos, menor y mayor, y en el medio va a ir el nombre del componente o el elemento que formará parte del etiquetado para la estructuración o el armado de nuestra página web. Head, que es esta parte, significa, viene de header, encabezado. Es decir, todo lo que esté dentro de mi código, si se quiere decir de alguna forma, de etiqueta de head, es lo que va a ir en la parte superior de mi página web. Y fíjense que en la parte de title ya me tira por defecto un título para el sitio web que es document. Esto lo voy a borrar y voy a ponerle como título sitio web laboratorio diseño de sistemas. Esta configuración es meta que aparece por encima de la especificación del título. Son aquellas configuraciones que me permiten crear una página web que va a ser de tipo o de características responsive.
¿Qué significa eso que sea responsive? Que va a ser adaptado a cualquier tipo de dispositivo o plataforma en la cual nosotros vamos a ejecutar o vamos a mostrar nuestro sitio web, ya sea por una computadora de escritorio, una laptop, un teléfono celular en sí, en fin. Esto es todo lo que conforma el encabezado de mi... Esta es una cuestión genérica de especificación del lenguaje del HTML y el encabezado, el header. El body, es decir, todo lo que va a estar encerrado entre las dos etiquetas, apertura de body y cierre de body, va a conformar o constituir el cuerpo principal de nuestra página web, de nuestro sitio web. Todo lo que esté en el medio, en el centro, o sea, dentro de nuestra página web es lo que va a estar especificado dentro de estas dos etiquetas del body. Por ejemplo, si yo quiero agregar un header, un encabezado para que me sirva de título, puedo poner hola mundo, estamos creando una página web en HTML. Yo si guardo esto, es importante guardarlo, me voy a mi navegador web que tengamos de preferencia uso. Yo utilizo Brave, ustedes pueden utilizar Google Chrome, Mozilla, lo que importa, independientemente del lenguaje, del navegador web que estemos utilizando, es que el servidor Apache esté corriendo, se esté ejecutando en nuestro entorno local, en nuestros dispositivos. Para poder mostrar la página web que estamos creando, basta con que escribamos la palabra reservada localhost barra invertida inclinada hacia la derecha, el nombre de la carpeta, que recordemos que era ejercicio-php, la carpeta que está dentro de htdocs. No es necesario que tengamos que escribir htdocs, porque el servidor de localhost se está ejecutando justamente en nuestro SAMP. Lo que sí le tengo que hacer referencia es hacia la carpeta donde está nuestro archivo de PHP, en este caso el sitio web HTML que estamos creando. Ejercicio-php barra invertida y era página web, todo junto. Página web.php. No me olvido nunca de la extensión del archivo. Y como pueden ver, ahí me figura. Primero principal, fíjense en la parte superior, donde está la pestaña, dice sitio web-laboratorio diseño de sistemas. Ese es el título que nosotros agregamos en el header. Acá, donde dice title o título. Siempre va a figurar en la parte superior la pestaña de nuestro sitio web que está ejecutándose o corriendo en el navegador que estemos utilizando. Y dentro del body va a ir todos los elementos o componentes de HTML que conforman la estructura central o principal del cuerpo de nuestra página web, que en este caso solamente tengo un título que es hola mundo, estamos creando una página en web en HTML, que es este H1. Voy a otra vez. Yo puedo agregar tantos encabezados para ir
completando más la página hasta un límite de 6 encabezados. A medida que nosotros vamos agregando más encabezados, se va haciendo cada vez más chico los títulos. Vamos a poner Hola Mundo. Bueno, vamos a copiar directamente. Control C. Control S para guardar. Volvemos a refrescar, a actualizar nuestra página web y fíjense que acá me figura todos los headers. H1, H2, H3, H4, H5 y H6. A medida que voy incrementando el número, la cantidad de títulos, o en este caso subtítulos para H2, H3, etcétera, va disminuyendo el tamaño de la fuente, es decir, de las palabras que ingresen en su contenido. Bien. La idea de este pequeño sitio web es cómo vamos a integrarlo con el lenguaje PHP. Primero en principal vamos a crear un formulario por debajo del título H1. Bueno, después vamos a modificarlo si queremos un poco el título, pero lo que interesa es que trabajemos también con las etiquetas para crear formulario. Para eso utilizamos form, que significa de formulario. Action es un atributo que corresponde a la etiqueta de formulario. Todas las etiquetas que tengamos para trabajar en HTML tienen un conjunto de elementos que son atributos, que son características o propiedades que nosotros le vamos asignando a esas etiquetas para que tengan un comportamiento determinado en nuestro sitio web cuando lo estemos ejecutando. Por ejemplo, hay algunos atributos que ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando tengamos que ingresar eh, un determinado valor, un determinado tipo de datos, ya sea un número, un texto. También podemos, en las propias etiquetas, podemos asignar estilos para cambiar el color de la fuente, tamaño. Pero bueno, eso seguramente lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que ver el tema de la gestión de estilos, que es archivos de C.css, que son los que se encargan de darle más color, si se quiere, o sea, más interacción, más llamativa a la página web, que la podemos acoplar a todo sitio web creado con HTML. Por defecto, a mí cuando yo empiezo a definir una etiqueta de form para crear un formulario, me aparece este atributo que se llama action, de acción. De momento este atributo nosotros no lo vamos a utilizar porque vamos a trabajar con ejercicios que son muy simples, que requiere solamente valores estáticos definidos por el usuario y que no es necesario que se tenga que resguardar en un sistema de base de datos de forma sistemática. Pero action, lo que recibe como parámetro y que se va a colocar dentro de estas dos comillas, es por ejemplo, si queremos acceder a un determinado archivo de base de datos, por ejemplo, base datos.sql, bueno, eso estaría dentro de action. Es decir, lo que va a hacer el formulario es establecer una conexión o enlace con una base de datos
Esto tiene mucho más sentido cuando trabajamos con un sistema de información más complejo, cuando estamos hablando de un sistema de página web ya sistemático, más completo, donde ya nosotros podemos gestionar trabajo con base de datos para comunicar, hacer transacciones de información, de datos y que me devuelva información. eh, Básicamente lo que sería la típica arquitectura de software de cliente-servidor. Nosotros, desde el lado del cliente, somos los que gestionamos las peticiones para acceder a una determinada información a partir de los datos o parámetros de entrada que nosotros le suministremos, por ejemplo, a un formulario. Como cuando nosotros queremos loguearnos a el Moodle, eh, o al Siu Guaraní de la UNCAUS, tenemos que ingresar sí o sí nuestras credenciales, que sería el nombre de usuario y la contraseña o password vinculada a nuestra cuenta. Todo eso lo puede hacer de forma pura y directa con PHP junto con en coordinación con HTML a través de este atributo action. También tenemos otro atributo dentro de lo que sería form, que es el método. El método va a ser el tipo de ingreso de los datos de una vez que interaccionamos con el formulario, que va a ser de tipo post. Otro método que existe de ingreso sería get. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Get permite que los datos que nosotros estemos tipeando puedan ser visibles en la dirección URL del sitio web en el que estamos creando. En cambio, el método post encapsula, es decir, oculta esos parámetros que nosotros como usuario ingresamos y no es visible desde la dirección URL que nosotros que hace referencia a nuestra página web que estamos construyendo. Bien, tenemos nuestro formulario. Si actualizamos, vamos a ver que desaparecieron los headers, pero no se me muestra el formulario. ¿Por qué no se me muestra el formulario? Porque en realidad dentro de las dos etiquetas de apertura y cierre de form no tengo nada. Todavía no le pasé elementos que eh, visibles dentro de mi HTML para que vaya tomando forma nuestro formulario. Pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a utilizar una etiqueta label para crear una cadena de caracteres o unas palabras que me diga número o sí, vamos a poner número A. Vamos a crear un formulario que me permita leer dos números que nosotros lo vamos a tipear a través de un campo de texto que lo vamos a especificar a través de las etiquetas correspondientes eh, por HTML y luego crear un botón que me permita calcular operaciones aritméticas básicas a partir de esos dos números que haya tipeado. Bien, primero tenemos el label número A. Lo mismo puedo hacer para especificar bueno, acá directamente voy a copiarlo de arriba. Solamente voy a cambiar acá por
B. Bien, ahora voy a guardar esto. Si lo actualizo, me va a mostrar dos campos, número A, dos puntos, seguido por número B. Para que no me quede tan junto, voy a hacer un salto de línea. eh, con la etiqueta BR. Voy a ver si... Ahí está. Número A y abajo número B. Ahora, yo necesito ingresar datos una vez que a continuación de los etiquetas label, cuando me pide que tenga que ingresarlo de distintos números. En este caso 2. Para eso utilizo la etiqueta input para que me permita ingresar datos, cargarlos en el formulario. Lo mismo va a suceder aquí para el segundo número. Y fíjense, primero lo que me muestra es el tipo, cuando ingreso la etiqueta input, lo que primero hace es autocompletarme la etiqueta junto con el tipo de dato que me va a leer, va a proceder a leer para poder posteriormente cargarlo en ese formato cuando tenga que realizar las acciones correspondientes, que en este caso va a ser calcular dos números, la suma de los mismos, por ejemplo. Si yo le ingreso tipo texto, y procedo a guardar, acá ven que me muestra los dos campos de texto vacíos para que yo pueda completar con los números. 3 acá, le puedo poner 4 acá y así. Se puede modificar o cambiar el tipo de entrada que me va a tomar el leer el dato, el tipo de dato que ingrese en un formulario, en un campo de formulario para leer un dato. Sí, lo puedo cambiar. En lugar de que sea text, puedo cambiarlo a number. Lo mismo acá, number, ambos tipos de texto. Actualizo y fíjense que lo que se modifica es que mi campo de texto se transformó en una lista numérica donde yo puedo con las flechitas de arriba, por ejemplo, ir cargando números 1, 2, 3, 4, 5. Elegimos el que queramos. También podemos ir hacia abajo. 1, 2, 3, 3, así. Bien. Um, Ya tenemos nuestros labels junto con nuestros tipos de datos numéricos. Ahora lo que sigue a continuación es mostrar nuestro botón. Vamos a hacer un salto de línea para que quede bien separado. Nuestro botón va a ser un input. O sea, vamos a llamar la etiqueta input para que se le autocomplete siempre en HTML. Cuando ustedes escriben el nombre de la etiqueta, le presionan Tab y automáticamente le autocompleta la línea completa de dicha etiqueta. Así debería manejarse para ser un poco más ágil a la hora de escribir HTML. ¿Qué tipo de dato va a ser
o parámetro de entrada, componente de entrada va a ser mi botón. Tiene que ser un submit. De esta manera voy a hacer la especificación de mi botón, la creación de un botón que va a efectuar o realizar una determinada acción una vez que lea los parámetros que después con PHP vamos a trabajar para efectuar el cálculo en base a esos dos valores que tengo que tomar como entrada para procesar la suma, resta y demás operaciones aritméticas que tengamos que hacer en base a esos datos. Otra de los atributos que puedo especificar en mi etiqueta input es value. Con value nosotros le vamos a dar un nombre que va a estar volcado en el medio del botón, que va a ser que va a tener un título que diga, por ejemplo, calcular. Primero vamos a proceder a guardar. Si actualizamos nuestra página web, vamos a darnos cuenta que acá abajo de número A y número B aparece el botón y tiene su nombre o su valor identificatorio, que es calcular, como bien le pasamos con el atributo value de nuestro botón. Perfecto. Otra de las atributos características que tiene nuestro botón va a ser name. Name es para identificar o darle un nombre a la variable del propio botón, que después voy a utilizar como referencia para trabajar con HTML para poder efectuar la validación de los datos que ingrese, que en este caso va a ser dos números enteros, y después a partir de hacer una determinada acción, que en este caso va a ser la suma de esos dos números, tener identificado qué es lo que tengo que hacer con ese botón. Por eso le voy a asignar un nombre que es botón calcular directamente. Va a ser el nombre de mi variable identificatoria del botón. Bien, hasta aquí terminamos con la especificación de nuestro pequeño formulario. Ahora bien, si yo ingreso los dos números, por ejemplo 2 y acá pongo un 2 también, al momento de presionar el botón calcular no me hace nada, no me muestra nada, simplemente podemos ver claramente que directamente limpia o borra los dos números que cargué. Calcular no hace nada, solamente lo que hace es borrar lo que tengo ingresado los números en mi campo number, en este caso, cuando presiono el botón calcular y no me calcula nada. Es acá donde va a entrar en juego lo que es el tema de la interacción con PHP. Como vimos en clase, el código PHP lo podemos ubicar en cualquier sector del código. Si ustedes quieren ponerlo dentro del código, debería tomarle sin ningún problema, siempre y cuando se respete la sintaxis de PHP, es decir, la notación que ya conocemos, la que ven ahí al fondo del código. Todo lo que esté encerrado entre estas dos sentencias, línea de código de apertura y de cierre de PHP,
va a ser código que va a ser ejecutado por el intérprete de PHP que va a estar vinculado con el código, la página web escrita en el código de HTML. Bien, ¿qué es lo que tiene que encargarse de hacer PHP en este caso? Lo que tengo que hacer es simplemente, como había mencionado, es leer los dos números que ingrese, tanto número A como número B, y que me devuelva la suma de esos dos números. Para eso voy a hacer una consulta, utilizar la estructura selectiva o condicional if. Recordemos que siempre tenemos que estar dentro de la sintaxis de PHP. Si nosotros escribimos if por fuera de PHP me va a generar un error de sintaxis. De hecho, si pongo acá if y guardo, me salta un error porque claro, estoy al fondo de todo mi código, porque claro, estoy llamando un if sin especificarle que esté dentro del código de PHP. Voy a guardar de nuevo. Bueno, en este caso me sigue figurando el error porque no terminé de cerrar la sentencia. Recordemos que en PHP todo tenemos que dejar estructurado de forma tal que cada línea esté finalizada con punto y coma. Pero en este caso lo que yo tengo que hacer es preguntar o consultar mediante un if, estructura condicional si, paréntesis, y llaves, de igual manera que en C. Y en los paréntesis le tengo que pasar la condición a evaluar. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? Que en este caso lo que me interesa evaluar es que cuando yo presione el botón calcular de mi formulario tenga que hacer algo. Pero no el tener que borrar los dos números cuando ya ingresé, sino que tiene que calcular en este caso la suma de esos dos números que haya seleccionado en mi campo number, tanto en número A como en número B. Para eso necesito invocar a través de un if a una función de PHP que se llama iset. Iset con dos S. ¿Qué vas? Y entre paréntesis. ¿Qué es lo que hace iset? Va a determinar si una variable, como bien dice ahí en la explicación, si una variable está declarada y es diferente a nulo. Es decir, primero tenemos que especificar si esa variable está declarada, definida en el código, en este caso en el HTML. ¿Y cuál es esa variable? Botón calcular, a la que nosotros llamamos acá btn calcular. Ese es el nombre de la variable que le asignamos a nuestro botón. Nuestro botón que le llamamos calcular. Entonces, lo que va a recibir iset va a ser esa variable botón calcular. Pero antes de eso le tenemos que especificar el modo en cómo se va a cargar se va a declarar la ejecución de ese que va a llevar a cabo ese botón, que en este caso va a ser post. Vamos al principio del formulario y vimos que el método que designamos para que se cargue los datos va a ser de tipo post. Así que la anotación sería de la siguiente manera: signo de peso, dólar, guión bajo, post. Esto va a indicar que la variable que nosotros le estemos pasando sea de tipo ingreso, de método de ingreso post. Y a continuación, entre corchetes, perdón,
le paso, entre comillas, el nombre de mi variable en el cual está declarada, definida el botón de calcular, que es btn, ay perdón, voy a en minúscula, btn calcular. Calcular. Esta variable a la que estoy llamando mediante la función iset y que está ingresado con el método POX es la que está definida acá arriba al nombrarla, al tener ese nombre por medio de la etiqueta input en mi HTML del formulario. Bien, a ver, esto voy a ordenar un poco más para acá. Bien, ahí. Bien, lo que va a consultar es lo siguiente, el código de PHP. Si la variable, si está declarada la variable botón calcular, que es de tipo ingreso, método de ingreso de tipo post, para el ingreso de los datos de entrada, entonces lo que va a hacer es tomar los dos números que estén definidos en mi label, número A y número B. Para eso tengo que definir dos variables en PHP que recordemos que siempre van a iniciar con el signo peso. Número A guión y signo igual, perdón. Abro nuevamente signo de peso y escribo post. Así como me muestra signo de peso seguido por guión bajo. Cuando ustedes van escribiendo se van a dar cuenta que el editor de código les va mostrando todas las opciones para que les ayude o facilite a encontrar la sentencia, la función o variables que quieran escribir. Tenemos que seleccionar el post. ¿Por qué motivo? Porque tanto número A como número B van a ser tomados por mi botón calcular al momento de tener que hacer la acción pertinente con esos números, que es básicamente devolver la suma de los dos. Número A igual a post, abro corchetes y entre comillas, de igual manera como en el caso de preguntarme acá, vos. Nada más que acá le tengo que pasar el nombre de la variable que está contenido en mis campos de número. Ah, eso es lo que me faltó acá en esta parte. También tiene que tener un name, como en el caso del botón. Acá al ladito, siempre dentro de la, en este caso de la etiqueta label. Bueno, el nombre de la variable del campo de lista numérica para número A lo vamos a poner número -A. Lo mismo vamos a hacer para el label de número B. Le vamos a asignar un nombre de variable que diga número B. El contenido de mi variable número A dentro de mi código PHP se va a equiparar o se va a igualar a lo que tomando el valor contenido de número A, que es el nombre de la variable de mi etiqueta cuando tengo que ingresar o cargar el primer número. Número-A. Que este número A es el que figura arriba el nombre de mi variable de la etiqueta label del primer número, el número A. Y lo mismo voy a hacer para número B. Control C, Control B. Lo único que voy a cambiar acá es número B. Y acá también número B. Perfecto. Bien.
Ahora lo que tengo que hacer es mostrar el resultado de la suma. Acá lo que estoy haciendo es tomar los dos valores numéricos, tanto número A, número B, ingresados, que los voy a cargar o ingresar a través de eh, eh, mi label, mi number, en este caso el que vimos hace un rato, lo que yo tenga, lo que vaya cargando acá en estos campos va a ser tomado en mis variables definidas de número A y número B en PHP y va a proceder a devolver la suma. Lo vamos a mostrar en forma de mensaje usando el comando echo y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a poner un salto de línea y podemos completar de la siguiente manera. El valor del número A es dos puntos. Hago referencia a mi variable número A y del número B es, llamo a la variable número B y luego del número, no, del número B, le voy a borrar el es de esta parte, número B, número B. Acá puedo definir otra variable que sea el resultado de número A más número B. Bien, todo siempre cerrando cada línea de código con punto y coma. Y cierro con un último eco que es básicamente me va a mostrar salto de línea, BR, la suma es tendría que resultado. Voy a proceder a guardar. Ahí ya dejó de figurarme el error. Y vamos a ver si nos funciona. Vamos a volver a reiniciar. Atención, acá me muestra un warning. Cuando esto pasa, no es que necesariamente indica de que se trata de un error. Un warning sería una advertencia de parte de PHP en el cual me indica básicamente que no está definido los valores contenidos dentro de A y dentro de B. Pero eso porque yo no le pasé ningún valor, ningún número a ninguno de los campos. Ahora a ver si yo asigno valor y aprieto calcular. Fíjense que ahí ya automáticamente me desapareció el mensaje de advertencia de los warning, que era que no tenía especificado ningún valor en número A y en número B.
Eso fue que cuando yo cargué el número A, el 2, acá me muestra por mensaje como lo vimos, el valor número A era 2 y el valor del número B que ingresé era 1. Y al momento de presionar el botón calcular me devolvió directamente la suma. 2 más 1 es igual a 3. Si yo cargo, bueno, 3, 6, cualquiera, se actualiza y me muestra el valor del número que tenía 3. Ahora quiero que vean cuál es la diferencia con respecto al método de acceso de los datos. Nosotros habíamos declarado que el ingreso de los datos, en este caso de los números, era de tipo POST. Ahora, si este formulario defino como tipo GET, acá en mi consulta, en el PHP, también tendría que modificar el método de acceso, GET, y acá al momento de preguntarme, para ingresar los datos, los números, también tendría que ser get. Número A y número B. Perfecto. Yo, si guardo esto, vuelvo al sitio, cargo nuevamente los números. 1, número A, y número B vamos a ponerle 2. Calculo. Parece que no cambió nada, no modificó nada, porque el primer mensaje me dice el valor del número A era 1, que había cargado previamente, y el valor del número B era 2. Al momento de presionar calcular, la suma es 3. Pero fíjense detalladamente lo que pasa en mi dirección URL de mi sitio web. Me figura el valor que contenía el campo de número A, que era 1, y el campo de número B, que era 2. Y bueno, el botón calcular me muestra el nombre que yo le había asignado para identificar al botón, que es calcular directamente. Eso me muestra porque estoy utilizando el método get para el ingreso y la validación de los datos, que directamente me muestra los parámetros de entrada que usé en mi formulario en la dirección URL, cosa que no estaba ocurriendo cuando trabajaba con POS. Si vuelvo a cambiar a POS, se van a dar cuenta, fíjense detalladamente la dirección URL cuando lo cambie nuevamente a POS. Acá vuelvo a donde dice método de acceso, POST. Voy a cambiar donde dice get por POST. Y acá también. Vuelvo a guardar todo. Voy a trabajar con los mismos números, 1 y 2. Me devuelve la suma. Bueno, acá se supone que no debería figurarme, pero bueno. Esto es lo que me quedó de él. Eh, Capaz que, como estoy refrescando la... A ver si pongo en otro... ¿Cómo era que se llamaba nuestro... Uy, localhost ejercicio PHP página web.h 1 y 2. Ahí está. Era un problema de refrescar la página web. Fíjense que en este caso en la dirección URL no me muestra los parámetros que yo ingresé, los datos que yo ingresé para tanto en el campo de número A como en el campo de número B. Como si me lo mostraba cuando
usaba el método get para ingresar y validar los datos para su posterior cálculo. Bueno, más que nada eso era lo que quería mostrarles, cómo trabajar con HTML y con PHP como lenguaje de programación integrado, con un pequeño formulario para que toma dos números y devuelve o procede a calcular para devolver la suma de estos números. Yo a continuación después les voy a pasar una guía de trabajo práctico para que empiecen a ver ejercicios básicos de PHP y también de HTML. Eh, y lo estaremos revisando algunos ejercicios en clases, en el próximo miércoles seguramente. Bueno, eso nomás por ahora, y cualquier consulta o duda que tengan, saben que pueden escribirme en el grupo, o lo veremos en clase seguramente.